Bien, el día de hoy continuamos con nuestro estudio, el cual realizamos todos los jueves. Segunda carta a los Corintios es la carta que estamos estudiando. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en segunda carta a los Corintios, capítulo 3. ¿Ya lo tienen todos? Bien, vamos a leer entonces versículos 7 al 11. 7 al 11 dice de la siguiente manera: y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aunque lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Amén. Oramos y pasamos a explicar de qué se trata esta porción de 2 Corintios. Amén. Amado Señor, te agradecemos en esta noche el que tú nos hayas reunido en tu nombre y estar en este lugar con la finalidad de meditar en tu palabra y encontrar la verdad, la enseñanza, el alimento espiritual que tienes para nosotros. Te pedimos que nos ayudes derramando gracias sobre cada uno de nosotros, enseñándonos, Señor, las cosas que debemos de saber, abriendo los ojos de nuestro entendimiento y dándonos comprensión de tu palabra a través de tu Espíritu Santo. Padre bueno, gracias por todo, dejando en tus manos, Señor, esta reunión. Confiamos en ti y en ti esperamos. Gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Bien. A ver, es muy importante entender qué clase de mensaje trae una persona. ¿Okay? Al final de cuentas, todos nosotros, digamos en un sentido general, llevamos en la vida un mensaje. Tu mensaje puede ser positivo, puede ser negativo. Tú cuando conoces a alguien no sabes qué trae la persona. Puede traer felicidad o puede traer mucha amargura. Bien, finalmente eso constituye como un mensaje en su vida. Eso es lo que él va a transmitir. Algunos son buenos mensajeros, otros son malos mensajeros. Mañana vamos a escuchar, creo que el mensaje de la presidenta, ¿no? Se da cuenta qué importante es un mensaje. Aunque son cuestiones políticas y en las cuestiones políticas se dice mucho, pero a veces no se dice mucho. O se dice mucho, pero no se dice lo que uno necesita oír, como fuere. Pero finalmente es el mensaje presidencial y todos los políticos y todos los sectores económicos, etcétera, están esperando qué es lo que va a decir. En muchos de esos mensajes la gente decía, no dijo lo que tenía que decir, no tocó esto, no tocó esto, no tocó esto y no tocó esto, y aquí estamos mal y debió de haber dicho, en fin, como fuere. Acá en la iglesia, como usted ve, nosotros trabajamos un mensaje, que es el mensaje del Evangelio. Cuando Juan el Bautista apareció, él trajo un mensaje: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero el mensaje de Juan era un mensaje de arrepentimiento y preparación para escuchar a Jesucristo. Juan es el profeta que anuncia al Mesías, Jesucristo es el Mesías.
Cuando aparece Jesucristo, entra en escena y a Juan tiene que desaparecer. Y el Señor Jesús empieza a entregar el mensaje de Dios para los hombres, el mensaje del Evangelio completo. Ya no es un mensaje de arrepentimiento solamente, sino es un mensaje que habla acerca de rescatar a la persona y conducirla desde la ignominia en el que el pecado nos tiene atado, la condenación, y ser trasladado hacia la gloria, hacia un punto opuesto, elevado, que los hombres no podemos alcanzar. Por ejemplo, Miguel Grau, de alguna manera, nuestro héroe mayor, se glorificó en la batalla de Angamos. Es decir, si Miguel Grau hubiera sido solo un héroe de batalla que hubiera sobrevivido, bueno, pues no. Pero lo glorioso de él es que se inmoló en una batalla en la que sabía perfectamente que no iba a sobrevivir. Porque 4 buques contra uno solo y buques más grandes con cañones de mayor calibre lo iban a hacer pedazos y lo hicieron pedazos. Esa entrega, ese sacrificio de Miguel Grau lo eleva y recibe el reconocimiento, la alabanza, la exaltación del patriotismo, del heroísmo. Y bueno, igual nosotros héroes de la guerra con Chile. El hombre, de alguna manera, pretende alcanzar cierta medida de gloria. Por ejemplo, buscar la belleza, o sea, verse bello, atractivo, es el anhelo de ser de alguna manera más glorioso. Porque te quieres ver bien y quieres de alguna manera recibir la aprobación, el reconocimiento, la mirada o qué sé yo, de otras personas. Algunos exageran obviamente y se vuelven en lo que nosotros llamamos figuretis, ¿no es cierto? ¿Quién es un figuretti? Uno que quiere llamar la atención a como fuere. Bueno. Cuando el Señor Jesús predicó el mensaje del Evangelio, su mensaje era llevar al hombre desde la posición de la muerte espiritual por el pecado a la posición de la gloria eterna en la presencia del Padre, allá en los cielos. De la condenación a la gloria. Y gloria significa exaltación. Entonces, el mensaje tenía que ser recibido por las personas, el mensaje tenía que operar en el corazón de las personas, porque la gloria no empieza por fuera, empieza por dentro. ¿Okay? La transformación del creyente no es solamente exterior, abarca lo exterior, pero comienza en lo interior. Y de lo interior va abarcando las partes más externas de la persona. Entonces el mensaje tiene que ser recibido por la gente. ¿Y por dónde se recibe el mensaje? Por el oído. Porque es un mensaje hablado, que contiene una enseñanza, conceptos, y esto se va haciendo mucho más amplio en la medida que la persona, por ejemplo, recibe a Jesucristo porque recibe el mensaje, recibe el llamado del Señor, la persona accede y ahí viene una serie de conceptos que la persona tiene que recibir. Es decir, solamente aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador y decimos, ya fue suficiente. Bueno, para la salvación es suficiente porque la salvación es por fe. Pero el Señor ha unido a la salvación lo que se llama la santificación. Es decir, a la persona que el Señor ha reconciliado y lo ha declarado justo, sin merecerlo, por gracia y misericordia de Dios, esa persona, el Señor lo va a llevar a una transformación hasta que lo llame a su presencia. Esa transformación no se puede realizar si la persona no sigue escuchando el Evangelio y recibiendo toda la suma de conceptos que se llama doctrina. ¿Ok? O sea, tú no puedes separar la conversión de la doctrina. No. Por eso estás tú en esta noche acá. Porque lo que vas a recibir es justamente eso. Este es un culto doctrinal. Bueno.
Entonces, es importante lo que tú escuches. Si tú eres de los creyentes, porque hay creyentes que les gusta escuchar toda fuente de doctrina, porque las doctrinas van según los maestros, los predicadores, los pastores. Hoy por la tecnología tenemos acceso, pues, si quieres, a cientos de predicadores, porque ellos usan este medio, entonces los encuentras en Facebook, los encuentras en YouTube, los encuentras en Instagram, los encuentras de muchas formas. Antes solamente era a través de un libro, podías tú encontrar a un predicador, no había más. Pero hoy con la tecnología, nosotros tenemos acceso a mucha gente. Eso se hace peligroso, porque a través de estos medios tú tienes a tu alcance mucha información, pero no buena información, o sea, no todo es buena información. La información puede ser buena o puede ser mala. En las cuestiones estas doctrinales, no es así, le voy a decir, tiene que ser exacto como las matemáticas, porque si contiene un poco de error, todo se estropea. El error no tiene que ser mayúsculo. Es como el veneno de la serpiente. La serpiente cuando muerde a alguien, una serpiente venenosa, no le inyecta 3 litros de veneno. Son gotas de veneno, mililitros de veneno, pero es suficiente ese veneno para destruir a la persona por dentro y termina matándola. La seducción de Eva por parte de la serpiente fue como una mordedura, porque la serpiente solo le dio un pequeño concepto equivocado que la mujer aceptó y la transmitió al hombre y ambos pecaron. Bien, en la doctrina no puede haber errores. Por eso que siempre usted me va a escuchar que yo soy un poco reticente a que estés escuchando al fulanito, al menganito y al perencejo. ¿Por qué? Porque muchos de nuestros hermanos pastores son muy liberales y asimilan elementos que no son necesariamente bíblicos. Normalmente no trabajan la Biblia, trabajan el arte de la comunicación. Y cuando trabajan el arte de la comunicación ya no son predicadores, son comunicadores. Y escogen, los comunicadores lo que hacen bonito cualquier mensaje. O sea, te lo presento muy bonito. Como ellos no tienen una formación muy bíblica y como su texto no es la Biblia, escogen muchas veces temas de actualidad y temas que la gente quiere oír y se lo presenta y se lo comunica de forma muy atractiva o como la gente quiere escuchar. Entonces, nos encontramos con que el mensaje del Evangelio se desvirtúa. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando tú tienes algún predicador en las redes o no sé, en Instagram, que te gusta, tienes que tener mucho cuidado. No digo que no hay muy buenos, hay hermanos muy sencillos y muy buenos, los que son celosos por guardar la postura bíblica de las cosas, ¿ok? La postura bíblica. Entonces, pero en su correcta interpretación, eso tiene que ser así, siempre en una correcta interpretación. Yo puedo utilizar la Biblia para fundamentar que Dios ama a los gays, que Dios ama al feminicida, que Dios ama al pedófilo. O sea, la Biblia me puede servir para sustentar el incesto. Ahí está, pues, las hijas de Lot tuvieron hijos con Lot, o sea, con su papá. Y de ahí salieron naciones. Yo puedo fundamentar muchas cosas con la Biblia. En la correcta interpretación es donde uno encuentra cuál es la verdad, cuál es el mensaje. Ok. Punto número 2. Entramos al tema de la carta a los Corintios. Y hemos visto que el apóstol Pablo escribe esta carta porque hay una situación, ¿no es cierto? Una situación de conflicto en la iglesia de Corinto con respecto a él. Él es el pastor fundador de la iglesia. Pero como él es apóstol, él va a pastorear la iglesia que fundó durante un tiempo y luego él tiene que continuar su viaje para ir fundando iglesias, porque los apóstoles fundaban iglesias. Entonces él deja a cargo hermanos y va enviando hermanos de su grupo, digamos, hermanos que él ha formado como maestros, él los va enviando para visitar las iglesias que él va estableciendo. De esa manera,
mantenía comunicación y mantenía instrucción. Pero el problema es que detrás del apóstol Pablo hay una serie de gente que son enemigos de Pablo. Y estos van llegando a las iglesias que él ha fundado, pasando como maestros, trayendo cartas de recomendación. Empiezan a atacar a Pablo, su persona, su carácter, su ministerio y su mensaje. Y cuando lo desacreditan, ahora ellos empiezan a enseñar su mensaje. Entonces la gente no solamente entra en un conflicto con el que es su pastor, pero que ya no está, pero que bueno, siempre es su pastor, es el apóstol, sino que ahora aceptan a hombres que no son verdaderos maestros de la sana doctrina y nos traen una doctrina, una enseñanza equivocada. Entonces Pablo tiene que enfrentar no solamente a estos hombres, sino a su enseñanza. Y en esta primera parte, la semana pasada la vimos, del capítulo 3, empieza a hablar acerca de estos fulanos y sus cartas de recomendación. Pablo no necesitaba carta de recomendación. La carta de recomendación de Pablo, su carta de presentación, era la misma iglesia. Si él realmente era un ministro de Jesucristo, la congregación era el resultado de ese ministerio. No necesita carta. La carta eran ellos. Con todo, pasa este segundo punto que tiene que ver con el mensaje. ¿Ok? ¿Qué mensaje traen estos señores? Bueno, tercer punto. El mensaje es el siguiente. Estos señores son judíos, los que vienen y se meten a la iglesia a complicar la vida de todos. Ellos son judíos cristianos. Pero son judíos cristianos que no han dejado la ley, sino que la han mezclado con el evangelio. Porque ellos piensan que no hay que dejar la ley. Entonces a Jesucristo, a quienes ellos honran, le han sumado elementos de la ley. ¿Cuáles, por ejemplo? La circuncisión, guardar el día sábado y una serie de mandamientos y estatutos propios de la ley. Entonces, la circuncisión fue una señal de un pacto que Dios hizo con Israel. Todos los gentiles, pueblos que no eran de Israel, que se convertían al judaísmo, tenían que circuncidarse y guardar la ley. Pero cuando viene Jesucristo, Jesucristo abroga esas exigencias de la ley, es decir, termina esas exigencias y Él amplía un mensaje a todos los hombres y hace de todos los hombres, sea la nación que fuere, un solo pueblo. Ya no es como los judíos que se separaban y decían, nosotros somos el pueblo, todos ustedes son gentiles. No. Jesucristo dice, o Pablo dice, Jesucristo derribó la pared que separaba judíos de gentiles, ricos y pobres, esclavos y libres, hombres y mujeres, grandes y pequeños, sabios y no sabios. Delante de Dios no hay diferencia. Pero ese mensaje que predicaba Pablo no lo aceptaban estos judíos tradicionalistas cristianos. Entonces decían, Pablo está pervirtiendo el mensaje de la ley, enseñando que no hay que circuncidar, que no hay que guardar el día sábado. Entonces algunos iban detrás de él, como les dije, enseñando en las iglesias donde él había enseñado. Otros se volvían agresivos y buscaban para matarlo. Y Pablo tenía que enfrentar todo tipo de peligros. Es increíble. Bien, cuarto punto es lo que tenemos acá. En el texto que leemos de 2 Corintios, Pablo hace 3 comparaciones. Ok, vamos a comparar, dice Pablo. Vamos a comparar. ¿Qué cosa vamos a comparar? Vamos a comparar lo que significa los pactos de Dios. Tenemos 2 pactos de Dios. Uno llamado el antiguo pacto y el otro llamado el nuevo pacto. Solo hay 2 pactos, el antiguo pacto y el nuevo pacto. Bien,
El antiguo pacto fue establecido por Dios con Israel, con la descendencia de Abraham. Y se estableció en el monte Horeb, al pie del monte, a donde el pueblo de Israel llegó por labor de Moisés. Moisés los sacó de Egipto y los llevó al monte para que conozcan a su Dios. Allí el pueblo escuchó a Dios y vio la manifestación que hubo en la montaña, que los dejó terriblemente asustados. El pueblo de Israel no podía soportar ver y oír lo que allí se manifestaba. Entonces el Señor le dice a Moisés, sube al monte. Y Moisés sube, está los famosos 40 días y 40 noches, y cuando él baja, ¿qué cosa trae en sus manos? ¿Se acuerda usted de la película de los 10 mandamientos? Por ahí, por lo menos, si no leyeron la Biblia. ¿Qué trae en sus manos? ¿Ah? Un iPad, ¿no? O 2 iPads. ¿Qué trajo? Las tablas de la ley. Pero las tablas de la ley eran 2 tablas de piedras en las cuales Dios había escrito 5 leyes en una, 5 leyes en otra. Escritas con el dedo de Dios. Y cuando él desciende, 40 días después de haber subido, él encuentra, o sea, el pueblo aceptó tener un pacto con Dios, ¿ok? Aceptó. El pueblo dijo, haremos todo lo que Dios diga, pero que no nos hable directamente, sino que hable contigo, Moisés, porque si Dios nos habla, vamos a morir. Bien, ¿aceptaron ellos el pacto? Aceptaron el pacto. Entonces Moisés subió para traer las condiciones del pacto. Y esas condiciones se resumen en los 10 mandamientos. Aparte hay cientos de normas y mandamientos que van a normar la vida de Israel. ¿Okay? Leyes sobre su vida, sobre su alimentación, su vestimenta, su vida familiar, sobre el matrimonio, sobre el campo, el trabajo, la venganza, la justicia, leyes éticas, morales, leyes rituales de sacrificios, de ofrendas, todo estaba normado, pero todo eso descansaba en el decálogo. El decálogo era la representación de todo ese marco legal. Es un marco legal. Es como decir, mis queridos hermanos, si tú te vas a casar, tú no le dices a la chica, nos casamos ya, oiga señor, cásenos pues, ya listo. Entonces, ¿y es así como la gente se casa? No, pues. Si tú te vas a casar, vas a entrar a un contrato civil. El matrimonio es un contrato civil. 2 personas acuerdan firmar un pacto, un contrato. Y tienen que ir ante la autoridad que legaliza eso. Y la autoridad, en este caso el alcalde o el representante del alcalde, cuando trae a las personas han tenido que calificar para el pacto este. Y una vez que han calificado con toda la documentación respectiva, ¿quién exige eso? La ley. Y cuando están ahí parados, él les dice, bueno, hoy vamos a celebrar la unión en matrimonio civil de fulano y fulana. Bien. Y dice el Código Civil o dice la Constitución, el artículo tal, y así que el marido aquí, que la mujer acá, que los hijos acá, que el domicilio aquí, que sí, ya está. ¿Ok? Es decir, tú no te casas a tu forma, a tu manera, te casas civilmente, legalmente, según las normas. Si tú quieres manejar carro y dices, ya me compro un carro y me voy a corretear por ahí. No, necesitas ¿qué cosa? Una licencia de conducir. Ay, ¿para qué? Es decir, la autoridad tiene que reconocerte que tú estás capacitado para manejar ese vehículo. Y eso significa que tienes que haber aprobado un examen de teoría y un examen de manejo. Una vez que has aprobado, has pagado tus derechos, entonces te dan la licencia. ¿Y eso quién dice? La ley dice eso. Es decir, tú no puedes vivir en este país si no cumples la ley. Porque si tú haces cosas al margen de la ley, estás fuera de la ley. Y eso es un delito. Yo no puedo decir, bueno, oye, Yubao, ¿tienes plata? No.
mira, yo tengo una pistola en la casa, hermano, tú tienes la moto, listo, ya nos ponemos casco los dos y salimos y agarramos 10 celulares al día y un montón de carteras, billeteras y la hacemos, hermano. Hasta que un día nos balean y al pobre Yubao nos lo mandan a la presencia del Señor. O sea, yo no puedo hacer eso, nadie puede, pero la gente lo hace. Hoy la gente está encontrando en el delito una forma de vivir. Eso es fuera de la ley. Entonces, ¿qué van a sufrir? Las consecuencias de transgredir la ley. Israel, cuando acordó un matrimonio con Dios, porque eso fue un matrimonio, se sujetaba al pacto, a los acuerdos que Dios, como superior que Israel, estableció. Así debe de vivir. Bien. Cuando Moisés bajó del monte, encontró que en el campamento había ¿qué cosa? Una fiesta. Era una fiesta, una celebración al becerro de oro. El pueblo se había entregado a la idolatría. Y estaban comiendo, bebiendo y fornicando a un becerro de oro que era un dios egipcio. Entonces Moisés quebró las tablas de piedra, las arrojó y se rompió. ¿Qué significaba eso? Que ellos habían violentado el pacto. Se llama infidelidad. El lenguaje que utiliza la Biblia es: ellos fornicaron con otros dioses. Porque te digo que la relación es como de un matrimonio. Dios era el esposo y Israel era la esposa. Bien. Entonces, ahí sucede un juicio, muerte, todo, y el pueblo se arrepiente y quieren restaurar el pacto. ¿Ok? Vamos a restaurar el acuerdo. Dios, perdónanos. Dios dijo, los perdono. Bueno, Dios primero le dijo a Moisés: ¿sabes qué? Esta gente me tiene cansado. Quítate que yo los voy a matar a todos. Y de ti, Moisés, me tomo el tiempo que quiero. Voy a levantar una nación más numerosa que esta y mejor que esta. Y Moisés le dice: no, Señor, no hagas eso, porque si haces eso, toda la gente va a decir que tú no eres capaz de meter este pueblo a Canaán. Bueno, ahí viene todo este conversado de Moisés con Dios. Y Dios dice: muy bien, entonces el pueblo se arrepintió. Ok, Moisés, sube para que te dé yo otras tablas en reemplazo de las primeras. Entonces Moisés subió al monte. Dios les dio otra vez las tablas. Y cuando Moisés bajó, ¿qué cosa vio la gente? Una cosa extraña. Vamos a Éxodo 32. Vamos, Éxodo 32. Creo que es 32. A ver, ¿me acompañan? Voy a leer rápido, ¿ok? Ustedes me acompañan. Hagan lo posible para leer conmigo. Capítulo 32, versículo 1. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos y de vuestras hijas y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Pero era una idolatría, o sea, era una perdición. Al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz o cerviz.
dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová, su Dios, y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete de tu ardor, del ardor de tu ira, y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo, y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré vuestra descendencia toda la tierra que he hablado, la tomarán por heredad. Bueno, Dios se arrepintió del mal que iba a hacer. Entonces, ahí está cuando él desciende y quebranta, ¿cómo se llama? Las tablas, ¿ok? Todo este capítulo, el tema es Moisés quebrantando las tablas. Ok, pero un poco más adelante, en el capítulo 34, viene el tema de las segundas tablas. Versículo 34, versículo primero: y Jehová dijo a Moisés: alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte de Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Les da las normas, que usted va a leer, todo el capítulo 34, las normas de la ley, ¿ok? Y en el versículo 27, y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en estas tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Ok, ahora viene este detalle. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. ¿Qué pasó? Lo que pasó fue que cuando Moisés estuvo en la presencia del Señor, habló con él, recibió la instrucción de las normas, y luego se prepararon las tablas sobre las cuales se volvió a escribir la ley, los 10 mandamientos, y Moisés baja del monte de haber estado con Dios, y cuando llega al campamento, la gente ve que viene con las tablas nuevas, pero hay un detalle: el rostro de Moisés estaba resplandeciente. Es decir, el rostro de Moisés brillaba. Versículo 30. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro, y así cubrió el resplandor de su rostro. Vamos otra vez a 2 Corintios. Regresemos, hermanos. 2 Corintios, capítulo 3. ¿Ok? Ya. Escúcheme entonces, vamos a unir los 4 puntos. Estos falsos maestros que entraron a la iglesia de Corinto traían un mensaje. Ese mensaje era una mezcla entre la ley y la gracia. ¿Qué cosa es la gracia? Es el concepto del evangelio. La ley y la gracia no van juntas. La ley es la que señala el pecado. La gracia es la que confiere justicia.
Para que una persona pueda ser justificada, primero tiene que ser condenada. Es decir, si tú vas a mandar a alguien a la cárcel, primero lo juzgas y luego lo condenas. Ahí le pueden dar libertad condicional o sentencia, ¿cómo se dice? Cuando suspendida, lo que quieras, o indulto, lo que quieras, pero sobre la base de que la persona fue hallada culpable. Ahora, ¿quién dice que nosotros somos pecadores? ¿Quién dice que nosotros hemos fallado a Dios? ¿Quién dice que estamos viviendo en condenación? Es la ley la que señala. El primero de ellos es, no te harás imagen. Somos idólatras todos nosotros. En nuestro catolicismo hemos sido idólatras recalcitrantes hasta más no poder. Y bien, tú vas a decirme, no, yo soy ateo. Igual eres un idólatra, porque adoras el dinero, sirves al dinero. Y tienes muchas formas de idolatría. Tu novio es tu Dios, tu novia es tu Dios, el sexo es tu Dios, tu trabajo es tu Dios, tu carro es tu Dios, tu música es tu Dios. Dios no ha sido jamás tu Dios. En la India tienen miles de dioses. Son deidades en su constelación de dioses. Y el primer mandamiento es ese, no te harás imagen. Tú tenías Fray Martín, ¿a quién más tenías? San Pedrito, ¿a quién más tenías? Aparte de la Virgen en todas sus formas y maneras, Santa Rosita, tenía hasta la beata ¿de dónde? De Humay, ¿no es cierto? Sarita Colonia, no la vayas a olvidar. Bien, y a todas tú te acercabas y le rezabas y le adorabas. Tenías angelitos, el ángel de la guarda, todo lo que tú quieras. Eso sí, eso hemos sido, y ese es solo el primero de los 10. No dirás falso testimonio, que quiere decir no mentir. O sea, somos mentirosos consumados. El idioma común que hablamos todos es la mentira. Mentimos, aprendimos a mentir de nuestros padres. Nuestra sociedad se basa en las mentiras. Todo político es mentiroso. Los que hacen negocios y comercio mienten todo el tiempo. Mienten en la contabilidad, mienten a la SUNAT, mienten al comprador, mienten aquí, mienten acá, mienten. Si te das cuenta, los 10 mandamientos los hicimos pedazos nosotros. Tú me vas a decir, bueno, pastor, hay un mandamiento que dice no cometerás adulterio, yo nunca he cometido adulterio. Eso es lo que tú crees. El maestro dijo, ¿oíste que fue dicho, no cometerás adulterio? Mas yo os digo, todo aquel que mira a una mujer y la codicia en su corazón, ya adulteró con ella. O sea, una raza de adúlteros, que se aplica tanto al varón como a la mujer, obviamente. No se salvan las mujeres. Nosotros quebrantamos la ley. Entonces, si tú te das cuenta, la ley no fue dada para salvarte, sino para señalar el pecado del hombre. Si no hay ley, no hay pecado. Es decir, tú no puedes transgredir una ley que no existe. ¿Me entiendes? No puedes. Si tú vas de viaje a un país, hay leyes en ese país que dicen cómo tienes que ser tú para entrar a ese país. Pero si hay alguna cosa que esa ley no contempla, tú puedes pasar. O sea, si, por ejemplo, tú quieres ir a Estados Unidos, necesitas una visa, aparte de tu pasaporte. Y la visa, pues, el tío Sam no te la va a dar así fácil. Pero si tú quieres ir a Bolivia, no necesitas ni siquiera pasaporte, con tu DNI vas a Bolivia, porque entre Perú y Bolivia hay un acuerdo de fraternidad y de frontera libre, pero tienes que pasar por migraciones, eso sí. Entonces las leyes cambian, ¿ve? Para Estados Unidos es una ley, para Bolivia es otra ley. Con tu DNI, así que si te animas a darte una vueltita por La Paz, solo con DNI y pasas sobrado, salvo que estés requisitoriado, ¿no? Y entonces te detienen en el aeropuerto. Porque la ley
así lo establece. Bueno, la gracia es otra cosa. La gracia sí fue dada para rescatar al hombre, mientras que la ley para condenar, la gracia para rescatar. ¿En qué sentido? Es que la gracia es el favor de Dios. El favor de Dios para el hombre que está en pecado. El hombre que está en pecado no puede salvarse a sí mismo, no se puede rescatar a sí mismo. No hay forma de que el hombre pueda librarse de la paga del pecado, que es muerte. Entonces, como el hombre ya es inútil en todo esfuerzo para poderse salvar, Dios dice, tendré misericordia del hombre, así que yo lo voy a rescatar. ¿Y cómo lo vas a rescatar? Otorgándole mi gracia, mi favor. Ven acá, ven. Entonces, Dios levanta así al hombre para llevarlo delante de él. Pero nadie puede estar delante de Dios si no es justo. Y si el hombre es pecador, no puede estar delante de Dios, entonces Dios va a justificar al hombre. Entonces sale un abogado por ahí y le dice, usted no puede hacer eso porque hay una ley que dice la paga del pecado de muerte y este señor tiene que pagarlo. Y Dios le dice, pero si este hombre paga eso, se va al infierno, a la condenación. Y para que eso no suceda y venga acá al cielo, yo voy a pagar por él. Entonces envía a Jesucristo que muere por el pecador. Entonces Jesucristo paga con su muerte la deuda con el pecado, pero no va a la condenación porque Jesucristo no tiene pecado. Él es el justo que muere por los injustos. Él es el justo que justifica a los injustos y nos rescata. Eso es gracia, ese es favor de Dios. ¿Me entiende usted? Ese favor de Dios. No somos salvos por bonitos, por sabios, por inteligentes, por ricos, porque no, somos salvos porque Dios tuvo misericordia de nosotros y derramó su gracia, su favor. Cuando eso sucede, eso constituye un pacto. Pacto aquí, pacto acá. Pablo era judío, como pocos judíos en su tiempo. Su genealogía estaba intacta hasta Abraham. Pablo había escogido ser y pertenecer a la secta más conservadora y tradicional en el judaísmo, que eran los fariseos. En ello, Pablo era un doctor de la ley, contra judío. Y puso todo su empeño y todo su celo para proteger la ley. Y cuando él vio cristianos, él los consideró herejes, porque los primeros cristianos eran judíos. Y él dijo, yo tengo que acabar a estos herejes que están haciéndole daño al judaísmo y a Dios y a la verdadera religión. Y es en esa persecución de cristianos que Pablo conoce a Jesucristo y se convierte. Entonces, ¿qué hace Pablo? Pablo muere para la ley, porque la ley no lo puede salvar. La ley solo lo hizo duro, lo hizo obstinado, lo hizo religioso, porque los religiosos esos son. Eso es. Y él, al ser rescatado por medio de Jesucristo, él gustó de la gracia y él fue justificado. Entonces, él hace un pacto con Dios. Ese pacto es mejor que este pacto, porque este pacto no te salva. Este es el pacto que te salva. Pero ¿por qué Dios hizo así? Bueno, esa es la economía de Dios, se dice, porque Dios primero trabajó con la culpabilidad del hombre para luego trabajar con la salvación del hombre. Muy bien, estos señores judíos lo que hacen es mezclan las dos cosas. Pero si tú estás en la gracia, ya no tienes que estar enseñando el tema de la ley. El sábado, guarda el día sábado, ya tienes que circuncidarte porque ya no puedes comer cerdo, no puedes comer sangre, no puedes comer, por ejemplo, peces sin escamas, el toyo es pez sin escamas, no puedes comer, la anguila no puedes comer, ¿qué otro pez? Bonito no tiene escamas, no puedes comer bonito, cevichito de bonito, olvídate, no puedes comer. No puedes comer un montón de cosas. Solo puedes comer de los cuadrúpedos estos animales. De reptiles no puedes comer. Sé que tus ancas de rana, olvídate. Si eres de Cerro de Pasco, no puedes comer ancas de rana. ¿Qué cosas no puedes comer? No puedes comer de los insectos solamente algunos, como las langostas. No puedes comer otras cosas. Tu gusanito, tus suries, no puedes comer. Ok. Solo puedes comer alimentos que la ley considera limpios. Cuando viene la gracia, Dios dice, todos los alimentos
son santificados con la oración. Puedes comer lo que quieras comer, menos a tu prójimo. Caníbal no puede ser. Puedes comer lo que tú quieras comer. No hay en eso restricción. Entonces, cuando Pablo enseña el Evangelio, estos señores vienen detrás de él y enseñan la ley mezclada con el Evangelio. Dicen, para ser salvo necesitas a Jesucristo, pero también necesitas guardar la ley. Pablo dice, si tú aceptas ese mensaje, estás retrocediendo a la ley. No estás avanzando en la gracia, estás retrocediendo. Y eso es un estorbo en el camino. Los que hacen eso empiezan a entrar a un sistema religioso. Tú puedes encontrar iglesias de ese concepto, especialmente las iglesias arminianas son así, donde importa mucho lo que haces para ser salvo y no la gracia y la fe en Jesucristo. Si conoces alguna iglesia arminiana, ahí te vas a dar cuenta, si sabes lo que eso significa. Entonces, este pacto quedó invalidado por el nuevo pacto, antiguo pacto, nuevo pacto. Ambos pactos contenían promesas. Estas promesas eran mejores que aquellas promesas. La promesa de este era llevarte a Canaán. La promesa de este es llevarte al cielo. El reposo de los judíos era Canaán, el reposo de los cristianos es el cielo. Bien, este pacto antiguo se basaba también en sacrificios. Había que sacrificar toros, machos cabríos, ovejas y derramar la sangre de estos animales. En este pacto, la ofrenda por el pecado es el Señor Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este de acá había que sacrificarlo todos los años para ir borrando pecados, todos los años. No te podía ser perfecto. Los sacrificios en este pacto no te podían ayudar en una transformación interior. En cambio, el sacrificio de Jesucristo se hace una sola vez y para siempre. Y es el sacrificio que hace perfecto a todos los santificados. ¿Cuál es el mejor pacto? Este era el mejor pacto y Dios lo declaró así. ¿Por qué tenemos que fusionar las cosas y sacar una herejía? Porque esto ya es una herejía. Entonces Pablo, cuando le escribe a la iglesia de los Corintios, les tiene que aclarar, oiga, usted está escuchando un mensaje mezclado. Mezclado. No puedes mezclar los dos pactos. ¿Por qué? Porque una es, aquí viene el concepto, una es la gloria de este pacto y otra es la gloria de este otro pacto. La gloria del primer pacto, que fue glorioso porque fue dado por Dios, no es una gloria que iba a prevalecer. Por eso que cuando Moisés bajó del monte, su rostro brillaba, lo cual reflejaba la gloria de este pacto, pero Moisés inmediatamente se ponía un velo. ¿Qué significaba? Que esa gloria no iba a ser para siempre. Eso era lo que significaba cuando Moisés se cubría el rostro. Primero les hablaba, todos se quedaban estupefactos por la cara, cómo le brillaba, y después Moisés lo cubría, se acabó la gloria. En cambio, la gloria del pacto nuevo es superior, no acaba nunca. Es más, es una gloria celestial, porque los que son glorificados resplandecerán como las estrellas del cielo. Este pacto tenía que celebrarse y practicarse y cumplirse en un santuario terrenal. En este pacto, todo ese culto se hace en un santuario celestial. En este pacto entraba un sacerdote a ese santuario con sangre de un animal. En este otro pacto, Jesucristo entra al verdadero santuario llevando su propia sangre. ¿Cómo aceptar un mensaje que te lleva para atrás? Entonces Pablo les aclara en estos versículos ese asunto. Otra vez, versículo 7, ahora sí. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, porque resplandecía el rostro de Moisés,
Tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? La primera comparación utiliza la palabra ministerio. Ministerio de muerte versus el ministerio del Espíritu. El ministerio de muerte, versículo 7, se refiere al primer pacto. ¿Por qué? Porque no había, ese pacto no vivificaba a las personas. Ese pacto no traía renovación, no traía transformación de la persona. Tú vas a encontrar, por ejemplo, en el Evangelio, cuando se trata de personas transformadas, vas a encontrar casos que son asombrosos y extraordinarios, que no los encuentras de forma muy ordinaria y frecuente en el mundo. Cuando Dios halla a un hombre, lo transforma hasta hacerlo otro hombre, de tal manera que el que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y eso lo hace el Espíritu Santo. Ese es el ministerio del Espíritu Santo. Eso sucede en el nuevo pacto. En este de acá no. La gloria de este era temporal, corto, reflejado solo en el rostro de Moisés, con la señal de cubrirlo, porque no era una gloria que iba a permanecer para siempre. ¿Para qué vamos a seguir enseñando algo que ya fue obsoleto? Claro, ya no. Cumplió su propósito y hasta ahí llegó. Fue glorioso en una medida, pero la gloria del nuevo pacto es superior porque es la gloria del Espíritu. Y usted sabe que el Espíritu trae vida, lo que nosotros necesitamos. Es el Espíritu de vida en Cristo Jesús. Segunda comparación, versículo 9, que dice, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Entonces, la ley era un ministerio de condenación. Lo único que decía la ley era condenarte. Nada más. ¿Por qué? Porque la ley no te podía hacer a ti mejor, te hacía religioso. El religioso es así. Bien, el día sábado, día de reposo, no puedes cocinar. No puedes encender tu cocina. No puedes coser. No puedes masticar. Si vas a comer, lo tienes que tragar, porque si masticas, eso es condenación. Vas a dar, no recuerdo cuántos pasos, pero suponte, vas a dar solo 50 pasos en el día sábado. Tienes que ir contando. Uno, ¿cuántos pasos di? Eso es como el que está contando, 1, 2, 3, 4, y alguien le habla, oye, cállate pues que ya me olvidé. Ok, entonces imagínate, el día sábado tienes que dar solo 50 pasos y estás por el paso 35 y dices, ¿34? ¿36? Ay, me olvidé, por Dios, ¿y ahora qué hago? Me condeno, ¿ve? ¿Y ahora qué hago? Me quedaré acá hasta las 6 de la tarde, pues, que termina el día de reposo. Se paraban condenando. Una norma de la ley. Si una mujer estaba en su periodo, era inmunda. Y si se sentaba en esta silla y luego se paraba y se iba, la ley decía, un hombre o otra persona no se podía sentar en esa silla porque la silla había sido, quedaba inmunda por la inmundicia de la mujer. Entonces la persona que se sentaba ahí quedaba inmundo también. Entonces uno se sentó y le dijo, oye, te has sentado en la silla, ya estás inmundo, ya, sáquenlo a ya, que vaya a ofrecerse. O sea, te arruinaba la vida.
Eso es religión. Ahora uno dice, bueno, pastor, entonces, ¿para qué lo dieron? ¿Para complicarle la vida a la gente? No. La ley solo refleja la perfección y la santidad de Dios que tú y yo no podemos cumplir. No hay hombre que pueda cumplir la ley. Entonces vas a preguntar, y si eso es así, ¿había gente salva en Israel? Por supuesto que había gente salva. ¿Y cómo eran salvos? Si estaban dentro de un marco de ley, por medio de la fe. Mas el justo por la fe vivirá. Profeta Habacuc. Mas el justo por la fe vivirá. Por ejemplo, vamos, David, el rey David fue un hombre que vivió en este pacto, cumplió este pacto, cometió sus errores en este pacto, pero su perdón, su restauración y su salvación fue directamente de parte de Dios. Pero él honró el pacto en el cual vivía y procuró ser correcto delante de Dios. La rectitud delante de Dios no era externa, era siempre interna. Por eso que David en los Salmos siempre anda mostrando su corazón. Examíname, oh Dios, examina mis caminos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? El limpio de manos, el íntegro de corazón. Pero el ministerio de justificación, que es el de la gracia, el segundo pacto, lo que hace es no condena como el primero, justifica. O sea, ¿qué es lo que uno tiene que hacer para ser justificado? Es solo reconocer su pecado, eso es todo. Y entregarle la vida a Cristo. Señor, yo solo soy un pecador. En mí no hay nada que le sirva a Dios, porque soy un pecador. Toda mi vida está manchada por el pecado, estropeada por el pecado, toda mi vida. Y lo único que yo espero es la misericordia de Dios. Y como Dios es rico en misericordia, Dios derrama su misericordia sobre la persona que se arrepiente. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces Dios justifica, declara justo a este pecador consumado, blasfemo, idólatra, profano, inmoral y mentiroso. Le perdonamos todo. Oiga, tú no puedes perdonar así. No, sí, ya pagué por su deuda. El pago fue la muerte de Jesucristo. Pagó. Entonces, yo sin merecerlo, estoy justificado. Sin merecerlo. No hice nada para ganar a Jesucristo. Solo reconocer que no servía, que estaba muerto en mis delitos y pecados. Ese es el ministerio de la justificación. Por eso que para el que está en Cristo no hay condenación. No hay. Los que somos justificados no podemos ser condenados. Somos disciplinados, sí, pero no condenados. Versículo 11 es la tercera comparación, el tercer contraste. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Si lo que perece, es decir, el primer pacto que terminó, tuvo gloria. ¿Dónde estaba la gloria de ese primer pacto? En el rostro de Moisés, que brillaba. Si ese pacto que terminó tuvo gloria, dice, mucho más glorioso será lo que permanece, que quiere decir lo que es eterno. El pacto con Jesucristo es eterno, mis estimados hermanos, no termina nunca, no se rompe, no se anula, no se pierde, no se gasta, no se acaba, no termina. El pacto con Jesucristo es para siempre, eternamente y para siempre. La obra de Dios en la vida del creyente es una obra perfecta, porque la muerte de Jesucristo tiene que hacer perfecto a todas las personas que Él conoció,
escogió, justificó, santificó y va a glorificar. No hay forma, por muy torpe que yo sea, de que complique este pacto nuevo, que yo haga inútil este pacto o que yo invalide este pacto nuevo. Porque finalmente yo no aporté nada al pacto. Dios aportó todo, Él hizo todo. Entonces, ¿para qué escuchar estos mensajes? Es por lo que prácticamente le está diciendo Pablo a los corintios, que andan escuchando mensajes sobre un pacto que ya terminó. Y les hacen caso a esos maestros y hasta le dan dinero a esos maestros. Y los engañan. Y los engañan. Nosotros tenemos que aprender a mirar a Jesucristo. Moisés y la ley para nosotros es una lección en el desarrollo de la historia de la salvación. Eso no se desecha. ¿Okay? Los 10 mandamientos quedan intactos, porque los 10 mandamientos vienen a ser la ley moral de Dios. Hasta el día de hoy sigue vigente el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, octavo, noveno, 10º mandamiento. Todos ellos siguen vigentes. Ahora, yo como creyente, si voy en contra del decálogo, es decir, de los mandamientos éticos y morales de Dios, Dios me va a reprender, como todo padre que reprende a su hijo que mintió, que robó, que hizo alguna cosa, que dañó algo. Todo padre disciplina a su hijo, porque es su hijo. Y nosotros cuando entramos a este pacto nos volvemos en hijos de Dios. Una relación estrecha y familiar. Por ello que la oración que Jesús enseña es Padre Nuestro. En el Antiguo Testamento es Oh Jehová. En el Nuevo Testamento, por el Nuevo Pacto, es Padre Nuestro que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. De esa manera, hermanos, Pablo pues aclara este punto, ¿no? Con respecto al error y estos personajes que trajeron el error a la iglesia de los corintios. Por eso, como dije al principio, tengamos mucho cuidado el mensaje que escuchamos, ¿no? Si escuchas mucho, te confundes, haces una mezcla innecesaria. No tienes que hacer mezclas en doctrina. La doctrina es una sola, tiene que ser bíblica. Y conforme a ella tienes que ir aprendiendo, tienes que ir profundizando. Y ahí encontrarás crecimiento en la fe. Así que tengamos mucho cuidado con las cosas que escuchamos o con las cosas que afirmamos. A veces algunos hermanos se hacen de teólogos y ellos determinan por sí solos creer o no creer lo que se les enseña. No han ido a las Escrituras, solamente que su parecer es que, no, a mí no me parece que eso sea así. Ah, bueno, pues si a ti no te parece, ¿no? Ya es un asunto entre tú y Dios, no entre tú y yo, sino entre tú y Dios. Porque lo que yo te estoy enseñando es lo que dice esta Biblia. Mi opinión acá no cuenta, mi opinión es esta. Porque si yo tengo una opinión diferente a esta, yo vengo a ser un falso predicador, un falso maestro. Estoy enseñando algo que yo no creo. Pero yo creo lo que dice. Soy el resultado de esto. Tú eres el resultado de esto. Si Jesucristo no hubiera venido, no habría forma de tener un pacto con Dios que nos rescate de una vida de pecado. Nunca permitas que ese mensaje se desvirtúe, se mezcle, se estropee. Amén. Oramos entonces para terminar nuestra meditación.